Entonces, según la primera parte que hemos visto, el hombre fue creado para experimentar alegría, para sentirse lleno del amor de Dios, para ser el templo de Dios. Y cuando observamos la realidad del mundo y aún la realidad de nuestras propias vidas, nos damos cuenta que estamos bastante lejos de esta realidad. La razón de esto es la caída del hombre. El hombre se apartó de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos al principio. Originalmente, el hombre tendría que haber estado unido en mente y cuerpo, en perfecta armonía, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que el hombre debería tener su mente y su cuerpo unidos al bien. Esto daría como resultado una persona ideal. Y habíamos llamado a esto también fundamento de 4 posiciones, ¿recuerdan? Sujeto, objeto, propósito y resultado. Sin embargo, si nosotros observamos la situación del hombre actual, nos damos cuenta de que, por el contrario, él tiene una contradicción entre el bien y el mal. O sea, el hombre actual tiene esta situación. Tiene el cuerpo en la posición de sujeto, generalmente termina su espíritu haciendo la voluntad de su cuerpo, vive para los deseos carnales, para los placeres físicos. Su mente muchas veces sufre las consecuencias de esto. Y hay una contradicción entre el bien y el mal. Es decir, el hombre muchas veces siente el deseo de realizar el bien y sin embargo terminamos haciendo el mal. ¿Quién de nosotros no tuvo que arrepentirse alguna vez de haber hecho algo malo? Y cuando hacemos algo malo, sentimos remordimiento, sentimos que una parte de nuestro ser está en contra de aquello que hemos hecho. Quiere decir que tenemos esta contradicción entre el bien y el mal. Entonces, el resultado de esto, el conflicto del hombre, es un hombre caído. Si observamos el ideal de Dios, el fundamento de 4 posiciones, con la situación en la que se encuentra el hombre hoy en día, en una contradicción entre el bien y el mal, donde a veces sí, centraliza su mente y su cuerpo para realizar el bien, y otras veces la centraliza haciendo el mal. Si a esto lo llamamos fundamento de 4 posiciones, acá ¿cuántos elementos se encuentran ustedes? 5. No hay nada en la naturaleza que sea 5 posiciones. Quiere decir que hay un elemento que está de más. Es obvio que hay un elemento que no debería estar. Entonces, ¿qué tan grave puede ser esta contradicción que tiene el hombre entre el bien y el mal? Bueno, si ponemos un ejemplo, imagínense ustedes cualquier elemento, por ejemplo un recipiente. Esto es un recipiente. La palabra recipiente proviene de la palabra recibir, ¿no? Un recipiente. Fue creado para recibir y contener líquido. ¿De acuerdo? Pero digamos que este recipiente se cae y se hace un orificio y comienza a derramar líquido. Ya no puedo decir que es un recipiente, porque no solamente recibe, sino que derrama también. O sea que es un falso recipiente. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque ahora hay una contradicción de propósito. Por un lado contiene, por otro lado derrama. Y un propósito anula al otro. ¿Un recipiente así tiene valor? No, eso perdió su valor. Es un falso recipiente. ¿Y por qué perdió su valor? Porque hay un elemento de más. Ese agujero está de más, no debería estar. Ese orificio hace que pierda su contenido. Con el ser humano ocurre lo mismo. Hay un elemento de más. Hay un elemento dentro del ser humano que le produce esta contradicción. Es como un agujero en su carácter que hace que pierda su contenido espiritual. El hombre debería ser el recipiente verdadero del amor y la verdad de Dios. Nosotros deberíamos ser personas que contienen el amor y la verdad de Dios dentro de nosotros y que lo retienen. Pero sin embargo muchas veces lo perdemos también. Y nos sentimos vacíos. Si este recipiente continúa derramando su contenido, llega un momento que queda vacío. ¿Quién de nosotros no ha sentido esto alguna vez? Todos nosotros hemos sentido alguna vez alguna inspiración. Hemos recibido el amor y la verdad de Dios. Y hemos sentido que podemos ser buenos,
Pero a poco tiempo perdemos la inspiración, ¿sí o no? Y terminamos siendo egocéntricos de nuevo, terminamos siendo malos de nuevo, y terminamos sintiéndonos secos espiritualmente, secos y vacíos de nuevo. Si este orificio de este recipiente fuera lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande, el líquido casi no llegaría ni siquiera a tocar el recipiente, pasaría de largo. Si alguien le pudiera preguntar a ese recipiente, ¿cómo es el líquido? El recipiente podría contestar, yo no experimenté ningún líquido, yo no sé nada. A veces a un hombre con esta contradicción, alguien le pregunta acerca de la existencia de Dios, él dice, yo no sé nada de Dios, yo nunca sentí el amor de Dios, porque tiene un orificio en su carácter, una contradicción. Todo lo que recibe de Dios lo derrama automáticamente, nunca está lleno, nunca se siente completo en su vida, siempre está vacío. Bueno, sería una profunda frustración. Un hombre que de tanto en tanto se siente inspirado, pero pierde esa inspiración y se vuelve a sentir seco, se siente frustrado. Pero si yo tengo un recipiente así, y estoy llenándolo, y se derrama, ¿no me siento frustrado yo también? De estar llenando algo que sé que lo va a derramar. O sea, Dios que nos quiere llenar, Dios nos quiere llenar con su amor y su verdad. ¿No piensan que Él también se siente frustrado? Porque Él nos quiere llenar con su amor, pero nosotros siempre terminamos desperdiciando ese amor e ignorándolo. Claro, si nosotros tuviéramos un recipiente así en nuestra mano, dejaríamos de llenarlo. Una vez que nos damos cuenta que derrama, no lo lleno más. Pero Dios no puede parar, porque Dios es un Padre de amor. Él desearía dejar, quizá, de sentirse tan frustrado, pero no puede. Él continúa amándonos a pesar de la frustración, y siempre quiere vernos llenos espiritualmente, pero siempre volvemos a estar deprimidos de nuevo, angustiados. Entonces, aún así, si uno pudiera tener este recipiente y pudiera tapar ese orificio, de algún modo, podría utilizarlo como si fuera un recipiente normal. Si uno pudiera anular de algún modo esa parte mala del individuo, podríamos funcionar como personas verdaderas y podríamos llenarnos espiritualmente. Pero nunca puedo tapar ese orificio si yo no sé dónde está. Yo nunca puedo anular la parte mala del hombre si no sé realmente qué es lo que ocurre, dónde está, en qué consiste esa parte mala. Por eso es tan importante esta conferencia de la caída del hombre. Saber qué es, en qué consiste esta contradicción en el hombre. Les quiero leer las palabras de San Pablo, una persona que había alcanzado un nivel espiritual como muy pocas personas en la historia humana. Y sin embargo, él hablaba claramente de esta frustración que él tenía, mostrando esta contradicción entre el bien y el mal. Y quiero que ustedes piensen y sientan si realmente ustedes sienten lo mismo, ¿no? Si han sentido en su vida lo mismo. Porque él era un santo. Nosotros no podemos pensar, bueno, San Pablo habrá tenido ese problema, pero yo no lo tengo. Porque él tenía un nivel espiritual muy elevado. Sin embargo, con mucha sinceridad él habló de esto y dijo así: pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. O sea, por un lado yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. ¿Ocurre o no? Aún quiero ser una persona buena, quiero ser un padre bueno, quiero ser un hijo bueno, quiero ser un ciudadano bueno, pero no puedo. Somos esclavos del mal. Descubro pues esta ley: aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. O sea, hay una parte mía que se complace en hacer el bien. Me complazco en la ley de Dios según mi ser interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? O sea, el cuerpo, estando en la posición de sujeto, lleva a la muerte del espíritu. Cuando el cuerpo está como objeto, no. Pero cuando el cuerpo está como sujeto, cuando es el cuerpo el que manda, lo lleva hacia la muerte. Y por último terminó diciendo: qué hombre miserable que soy. Él, que era un santo, se sentía miserable. ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Podemos sentirnos felices y totalmente realizados en nuestra vida? Entonces,
San Pablo hablaba de esta contradicción, hablaba de la frustración que él sentía. El punto es que la humanidad necesita saber realmente cuál es el origen de ese mal. ¿Qué fue lo que pasó con la caída humana? ¿Por qué Dios no pudo impedir la caída humana? ¿Y cómo es la solución a ese problema?